18:30 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, como les decía y como les contaba acerca de lo que viene ya de 2025, vamos a tratar uno de los últimos temas de este año que tiene que ver con qué nos depara respecto a una cuestión posible crisis a nivel global, una predicción también podríamos decir acerca de, en este caso, una crisis global vinculada a la disminución de la población mundial. Bueno, ¿esto quién lo hizo? Las preguntas son acerca de por qué, cómo y quién llevó a cabo esta predicción hace bastantes años. Se trata de un grupo de personas que conforman una corporación. Esa corporación se llama Deagle. Y habla acerca de una despoblación masiva donde la fecha límite es el año 2025. Es una predicción que, como verán, es inquietante, y esa predicción llevada adelante por esta corporación llamada Deagle, es una estadounidense. No tiene vínculos claros esta corporación con una organización o entidad gubernamental específica, pero la naturaleza, como les decía, y las actividades de ella han generado ciertas especulaciones desde hace varios años. En un momento, Deagle.com, así es el sitio web que actualmente existe, era en aquel momento un sitio web que se hizo conocido en el periodo principalmente 2014-2015 por estas predicciones extrañas y catastróficas acerca de la reducción de la población en varios países del planeta, principalmente en países del hemisferio norte. Estamos hablando de reducciones severas como por ejemplo en Estados Unidos, donde se hablaba de que habría por lo menos 65 millones de personas menos en el año 2025. Terminaría con una cantidad ese año de 65 millones de personas menos. Y este pronóstico y esta predicción, digamos, es del año 2014 específicamente. Con Alemania ocurre lo mismo. Habría, dice, una reducción de 48 millones de personas para el próximo año. Y se da casualmente que es en el periodo de 2025 que la reducción es drástica en ese momento. A partir de octubre de 2021 es cuando todavía se realizaban estas publicaciones de este tipo, incluso 2021. Pero luego de octubre de 2021 esas publicaciones se eliminaron. Si bien quedaron, por supuesto, que guardadas en archivos web de internet, pero actualmente la página, si bien funciona, solamente lo que se publica son artículos sobre tecnología militar, y ya se eliminaron absolutamente todo tipo de las predicciones, ¿no es cierto?, acerca de reducciones, que coincide con el momento octubre de 2021, cuando se desarrollaba la COVID-19 a nivel global. La siguiente pregunta es ¿cómo obtiene esta información o cómo es que llega a concluir, ¿no es cierto?, esta predicción? Deagle se basa en su información en datos públicos, había dicho en su momento, y que provenían de agencias gubernamentales, algunas de Estados Unidos, como por ejemplo la misma CIA, después otras entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, organizaciones internacionales también como la ONU. No realizó ningún tipo de explicación clara, pero sí especuló sobre qué factores, esa es la otra pregunta, llevan a que esa reducción sea drástica y significativa, como por ejemplo, es uno de esos factores, habla de un colapso económico global referenciado, por ejemplo, a deudas insostenibles y pérdida de poder adquisitivo, tanto a nivel países como en la población en general. Casualmente y casi como coincidencia, hoy surgió un informe en Estados Unidos acerca de
que la mayor parte de la población en Estados Unidos está en niveles de deuda, de impagos de tarjetas de crédito que están por encima de lo que fue la crisis en aquel momento 2009-2010, están por encima de ello. Siguen creciendo, ¿no?, las deudas dentro de las familias estadounidenses. Todo lo que tiene que ver con la crisis inmobiliaria, por supuesto que está en su nivel más crítico en la historia. Y bueno, tenemos por ejemplo otro de los factores, crisis sociales, conflictos sociales, militares. Sobre todo habla de, ya en 2012-2014, cuestiones migratorias desestabilizadoras. En un otro punto habla de los problemas sanitarios, que incluye, dice, ya 2013-2014, pandemias y reducción de la calidad de vida, y también habla de una estrategia geopolítica en aquel momento de cambio de poder hacia países emergentes como por ejemplo China. Los archivos indican que el sitio web comenzó en aquel momento ya unos años antes, 2007, sin realizar este tipo de pronósticos, y es que desde 2012, como les decía, realiza todo este tipo de predicciones hasta el año 2025, que incluyen el próximo año. Por lo tanto, bueno, vamos a tener, digamos, hay algo relacionado a esto que también es curioso con el tema de los problemas sanitarios, que tiene que ver con las pandemias y la, bueno, extraña noticia que surge en Estados Unidos acerca de una mutación de la gripe aviar, en un caso severo, en un paciente de Luisiana, y están saliendo ya en los medios a referenciarse, ¿no es cierto?, acerca de lo que tiene que ver con una posible pandemia, y esto ya lo habló incluso Anthony Fauci, lo habló bueno, el mismo Bill Gates. Básicamente es algo que se está expandiendo, está teniendo repercusión en Estados Unidos en los últimos días, y se está hablando también en medios de comunicación como CNN, que algunos expertos, ¿no?, de los famosos, crean en la ciencia, creen en lo que dice la ciencia acerca de que hay que comenzar a aplicar lo que ustedes ya conocen que se aplicaba durante COVID, bueno, comenzar a aplicarlo de manera preventiva, anticipada en pacientes con riesgos. Bueno, eso es lo extraño que se ha estado viendo en el último tiempo, en diciembre. Y es curioso todo esto relacionado con Deagle. ¿Es desinformación lo que ha hecho o es una agenda oculta que están presentando al mundo? Bueno, utilizando como una especie de canal indirecto para comunicar estas agendas con temas de seguridad nacional o políticas militares. No lo sabemos. No, lo veremos justamente el próximo año si algo de esto ocurre con respecto, por ejemplo, a esta pandemia posible. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.